son quimioterápicos, ¿no? O sea, son drogas sintéticas dentro de los cuales podemos indicar que el metronidazol es el más importante y los otros, timidazol, ornidazol, sebnidazol, satranidazol, son drogas que no... El timidazol sí, el metronidazol sí hay en el comercio bastante, ¿no? Estos otros se utilizan también bastante, pero no hay mucho en el mercado. Pero sí el metronidazol, que es el más importante. El metronidazol, dentro de lo que es su origen química, es quimioterápico. ¿Por qué no será antibiótico? ¿Por qué no será? ¿Por qué no es antibiótico? Porque no está dentro de los antibióticos. Porque no es producto de microorganismos, es producto de síntesis, ¿no? Por tanto, es un quimioterápico. Ahora, nitro, ¿qué significará? Que tiene nitrógeno, ¿no? Más un núcleo que es el imidazol. Tenemos el nitro. Nitrógeno, oxígeno 2 sería, ¿no? Y es el núcleo del imidazol que tiene una cadena lateral alcohólica, ¿no? 1, 2, 3, propanol. Entonces, esta es la fórmula química del metronidazol. Es de origen sintético y en realidad es un profármaco. ¿Qué significaría profármaco? ¿Ah? ¿Qué características tiene un profármaco? De eso hemos hablado bastante. Pro, antes, fármaco. O sea que en el organismo se biotransforma y esta biotransformación lleva a la activación del fármaco, porque así solo no tiene actividad, en este caso digamos actividad antimicrobiana. Existen otro tipo de fármacos también que actúan como profármaco, ¿no? Por ejemplo, algunos hay introducirse al organismo, entonces se metabolizan y se actúan, ¿no? Esto resulta igual. Ahora, dentro de su mecanismo de acción, estos, sobre todo el metronidazol, actúa principalmente sobre gérmenes gram negativos anaerobios. ¿Qué significa anaerobios? Que viven sin oxígeno, ¿no? Aquí tenemos 3 términos que se llaman microaerófilos o células anóxicas e hipóxicas. Entonces, ¿qué significará? ¿Qué significará microaerófilos? Micro, poquito, ¿no? Aerófilos, de aire, ¿no? Que necesitan poquito oxígeno, ¿no? para poder vivir. Entonces, sobre los que actúan principalmente son sobre microaerófilos o células anóxicas o hipóxicas. Entre célula hipóxica y anóxica sin nada de oxígeno. Entonces, todo ser vivo necesita oxígeno, aún estos microorganismos anaerobios. ¿Cuál será la diferencia entre aerobio y anaerobio? Entonces estos términos tienen que conocer. ¿Cuál es la diferencia? A pesar que microbiología no llevan todavía, ¿no? O están llevando. Entonces ya estamos a fin de año y supongo que han debido llevar ya eso.
Los anaerobios no quiere decir que no utilizan oxígeno para vivir, ¿no? Pero no utilizan el oxígeno molecular, utilizan el oxígeno atómico. O sea, aerobio, que viene de aire, el oxígeno del aire, que es oxígeno molecular. En cambio, el otro oxígeno es atómico, pero en ambos casos, digamos, es indispensable el oxígeno. Entonces decimos que no necesitan oxígeno, digamos, como en este caso hemos dicho que son microaerófilos, ¿no? De aire, porque un poquito aire pueden vivir. Nosotros, por ejemplo, no tenemos esa capacidad porque nuestro organismo es muy complejo, ¿no? Necesita oxígeno molecular, el oxígeno del medio ambiente. Todo organismo para vivir necesita oxígeno. Pero en este caso, cuando decimos anóxico, que no existe oxígeno, pero no en su totalidad, diríamos, ¿no? Sino que es oxígeno atómico. Muy bien. Entonces, ahora, ¿cuál es el mecanismo de acción? Esto va a activar a una enzima, que es la pirufosfetoximana. En algunos textos simplemente está fesotoxina o óxido reductasa, que es activada por la bacteria, ¿no? Y esto en combinación con el ácido o en combinación con el nitro del metronidazol va a dar ácido oxánico y acetamina, ¿no? Entonces, ¿qué va a hacer este ácido oxánico o esta acetamina? Lo que hace es interferir el ADN bacteriano, de tal manera que altera el ADN, y al alterar el ADN, ¿qué sucederá? ¿Qué sucede? Hemos explicado ya bastante en lo que es, digamos, lo que es la reproducción, lo que es la síntesis proteica, etc. ¿Qué hará entonces? ¿Cómo hemos explicado que se sintetizan las proteínas? A través de la división del ADN en RN mensajero y de transferencia, ¿verdad? O sea, ¿qué es el RNA? ¿Qué es? La mitad del ADN, pues, se separa. Un lado es el RNA y el otro lado, ¿no? Bueno, ambos juntos y enrollados hacia el ADN. Entonces, interfiere el ADN y el enrollamiento del ADN. Esos serían, digamos, los dos mecanismos de acción sobre los cuales, digamos, actúan los metronidazoles. Después, puede inducir también la inmunidad celular. Esta inmunidad celular nos hace de que las células cancerosas se hagan más susceptibles a la radiación. O sea, es otro mecanismo que estamos indicando que nada tiene que ver con la actividad hacia los microorganismos, porque nosotros en este momento estamos hablando solamente de la acción que estos medicamentos tienen sobre los microorganismos, ¿no? Ahora, ¿cómo actúan? Alterando, ¿no?, el ADN y impidiendo su enrollamiento. Pero aparte de eso, radiosensibilizan a las células, sobre todo a las células tumorales que están creciendo,
se hacen más sensibles con el metronidazol, vienen los rayos y caput los hace, ¿no? Entonces, ese es, digamos, un mecanismo de acción que es totalmente aparte. Ahora, vamos a ver el espectro antimicrobiano. El espectro antimicrobiano vamos a ver desde dos puntos de vista. Una acción sobre las bacterias anaerobias, las que viven sin oxígeno molecular, y los protozoarios. Entonces, es importante, tiene acción bastante importante sobre los gérmenes anaerobios. ¿Qué características tienen los gérmenes anaerobios en cuanto a una infección? Estas cosas que les estoy diciendo, no sé si estará en el libro, son preguntas de examen, es decir, no está en el libro, nunca. ¿Ah? ¿Cómo sería? ¿Qué característica clínica tienen los gérmenes anaerobios? Son más agresivos, las infecciones son más rebeldes, los antibióticos no le hacen mucho efecto, son resistentes, ¿no? Los gérmenes anaerobios. Por lo tanto, son más invasivos y más rebeldes las infecciones. ¿Cómo se distingue clínicamente, digamos, qué germen está interviniendo en un proceso abscesoso, por ejemplo? ¿Qué les he dicho? ¿Cómo es la colección purulenta? ¿Cómo es la pus amarillenta? Streptococcus, Staphylococcus, Pneumococcus. Cuando es verdosa, son anaerobios los que están produciendo esta infección. Y cuando sale la pus así verdosa, hay que tener cuidado, ¿no? Entonces, ahora, les decía que actuamos sobre bacterias y protozoarios. Tiene una importante acción sobre las bacterias Streptococcus, Staphylococcus, Corybacterium, Yardganella, ¿no? Bacillus fusiforme, Fusobacterium, Campylobacter, Haemophilus pylori, las espiroquetas, hay una espiroqueta especial que va a producir la sífilis, ¿no? Bueno, actúa sobre estos microorganismos y es importante la acción de esto. En muchos casos podemos utilizar digamos, en infecciones producidas por estos microorganismos. Ahora, ¿en qué otros microorganismos hemos dicho? Protozoarios. La principal, digamos, acción del metronidazol es en el tratamiento por infecciones por protozoarios, amebiasis, trichomoniasis, yardiasis, todas son infecciones, digamos, de intestino. Después, las yardias, sobre todo las yardias vaginales, son muy importantes y en el tratamiento con un metronidazol que se tiene que hacer, digamos, a la pareja en conjunto, no solamente a la mujer, ¿no? Sino también al hombre. Entonces, hay que hacer tratamiento a ambos. Bien, farmacocinética. Dentro de lo que es la farmacocinética de estos medicamentos, se absorben perfectamente por vía bucal. Podemos dar también por vía parenteral por venoclisis, por vía intravehicular no. Cuando requerimos, digamos, dosis bastante grandes y acción inmediata, damos por venoclisis. Entonces,
una vez en el organismo se distribuyen a través de la sangre en todos los tejidos, va a atravesar la leche materna y el líquido cefalorraquídeo. Llega al líquido cefalorraquídeo, o sea, quiere decir que pasa la barrera hematoencefálica, ¿no? Entonces se conjuga con el ácido glucurónico y se transforma en el 2-hidroximetil, que también es activo como quimioterapia, ¿no? Entonces, las concentraciones séricas con 200 miligramos podemos conseguir más o menos 6 microgramos por mililitro. Dando el doble, 500, podemos tener concentraciones mayores de 12. Con 1 gramo a 2 gramos tenemos casi 40 mililitros por mililitro. O sea, las concentraciones son bastante grandes, ¿no? Después se metaboliza principalmente en el hígado y se excreta por riñón. En el hígado se metaboliza el 80% del fármaco administrado. De este 80% del fármaco administrado metabolizado en el hígado, se elimina, el 20% se elimina por riñón, ¿no? El resto, digamos, a través de la bilis. Aplicaciones terapéuticas. En las aplicaciones terapéuticas, el metronidazol vamos a indicar en la giardiasis, triconomiasis, ¿no? Y también en la amebiasis. Son las 3 infecciones producidas por protozoarios. Son una indicación precisa, ¿no? Ahora, como antibacteriano podemos utilizar en diferentes infecciones, incluso en infecciones rebeldes a nivel bucal, sobre todo de origen dental, ¿no? Una caries profunda puede traer absceso y este absceso puede ser bastante grave, como vamos a indicar, digamos, cómo se tratan las diferentes infecciones si es invasivo o no es invasivo, etc. Una vez que terminemos metronidazol, vamos a entrar ya al tratamiento de las infecciones odontogénicas, ¿ya? Entonces, ¿en qué caso podemos utilizar? En osteomielitis, que es, la osteomielitis está producida por gérmenes, sobre todo gran positivos, streptococcus, estafilococcus, las artritis séptica, endocarditis. En la endocarditis bacteriana es, digamos, una indicación muy importante, siempre y cuando no podamos dar penicilina. El fármaco de elección en la endocarditis bacteriana es la penicilina, ¿no? Ahora, si por alergia, resistencia, no podemos dar penicilina, podemos recurrir al metronidazol, y hay otros antibióticos más que hemos indicado que podemos administrar en la endocarditis bacteriana. Pero podemos asociar también en la endocarditis bacteriana penicilina más metronidazol, ¿no? Después es importante para nosotros el metronidazol en el tratamiento de las gingivitis y las periodontitis, ¿no? Las periodontitis son bolsas que se van a... y es bien difícil tratar. ¿Qué fármaco hemos indicado para las periodontitis en dosis muy bajas? Subdosificado, ¿no he dicho? Las tetraciclinas, ¿no? Ponemos, digamos, en el fondo del tubo, empapamos
metronidazol con penicilina también podemos administrar, y se empapa un hilo tipo hilo retractor y le metemos ahí, ¿no? A la bolsa periodontal. Y damos también por vía sistémica, ¿no? Podemos dar metronidazol. Entonces nos sirve muy bien para el tratamiento de las gingivitis y periodontitis. Podemos administrar, les decía, con penicilina, sobre todo con amoxicilina más ácido clavulánico en las periodontitis, ¿no? Las dosis habituales son 250 miligramos de amoxicilina y ácido clavulánico y 250 de metronidazol, ¿no? Bien. También podemos combinar con penicilina B, pero la penicilina B no existe mucho. Si vamos en muchos textos están, digamos, muy indicado la penicilina B, sobre todo por vía bucal en tratamientos de infecciones odontogénicas, ¿no? Pero si vamos a la farmacia y pedimos penicilina B, no hay mucho. La razón no sé, ¿no? Preparados días de administración y dosis. Podemos administrar diferentes dosis de metronidazol, 250 miligramos, 500 miligramos, 1 gramo, hasta 2 gramos, ¿no? Entonces, en la amebiasis podemos utilizar 500 a 750 miligramos durante 5 a 10 días, 3 veces por día, ¿no? Esto es en la amebiasis. En la triconomiasis podemos administrar 2 gramos como dosis única o 1 gramo 2 veces al día durante un día, o 250 miligramos 3 veces por día. Lógicamente que no debe sobrepasarse los 4 gramos diarios, ¿no? Porque nos va a traer consecuencias. Ahora, en la administración, ¿quiénes tienen más amebiasis? Son los niños, ¿no? Porque agarran todo, se meten a la boca todo, y no se puede producir. En estos casos damos de 11.6 a 16.7 miligramos kilogramo peso, ¿no? Para la giardiasis 5 miligramos kilogramo peso. Para la triconomiasis la misma dosis, 3 veces al día durante 7 días, ¿no? El metronidazol por vía parenteral. Les decía hace rato que no podemos dar por vía intramuscular. Siempre va a ser por intravenosa, por venoclisis. 500 miligramos podemos dar más o menos en una solución de 10 mililitros o más, ¿no? Entonces, en infecciones graves por anaerobios podemos dar 7.5 miligramos kilogramo peso cada 6 horas. Pero esto no en las infecciones por protozoarios, sino en las infecciones bacterianas. Las bacterianas que suelen ser graves, sobre todo por gérmenes gram negativos. Cuando son gérmenes gram negativos, entonces tenemos que dar estas cosas. Puede venir también en forma de cremas, pomadas, más o menos, de 30 miligramos por gramo para uso tópico, ¿no? Efectos adversos, o sea, cuáles son las reacciones que nos va a producir. A nivel general, como todo fármaco, hipersensibilidad, ¿no? Alérgico. Todos los fármacos nos pueden dar sensibilidad alérgica. Después, fiebre, disminución de la libido, dolores articulares. A nivel del sistema nervioso central nos puede producir convulsiones. De aquí, digamos, su contraindicación en pacientes psicóticos, ¿no?
neuropatías, inestabilidad, vértigo, confusión, ataxia, ¿no? Psicosis, insomnio. A nivel gastrointestinal también, náuseas, vómitos, diarreas en algunos casos. A nivel genitourinario, disuria, cistitis y poliuria. ¿Por qué nos dará esto? Por sobreinfección o sobreinfestación, ¿no? O sea, mata todas las bacterias sensibles y las insensibles se quedan y van a producir cistitis, porque si estamos combatiendo una infección, no nos va a venir una infección, ¿verdad? Entonces quiere decir que son producidas por genes que no son sensibles al metronidazol, ¿no? A nivel de la boca se tiene un sabor metálico, lengua sabuzal, dolores de garganta. En el embarazo, procurar no dar ni en el embarazo ni en la mujer que está dando pecho, ¿no? O sea, lactante. Si es necesario, imprescindible dar a una mujer lactante, tiene que suspenderse la administración de leche materna. Y se puede reanudar la lactancia después de 3 a 4 días de finalizado el tratamiento, ¿no? Entonces, no se ha demostrado que tenga efectos terapogénicos, pero sí, digamos, procurar no dar, ¿no? Bien. Contraindicaciones, ¿en qué casos? En alteraciones del sistema nervioso central, en epilepsia, después excesos convulsivos, después en pacientes un poco psicóticos, ¿no? Después no vamos a dar porque puede producir discrasia sanguínea, sobre todo anemia aplástica, ¿no? Pero esto ya es de origen idiosincrático, no es de una acción ligera, ¿no? Y disfunción renal y hepática. Casi todos los medicamentos se contraindican en la disfunción, sobre todo renal, ¿no? Y hepática también, porque no metaboliza o no excreta. Entonces se acumula, o por lo menos, ¿qué se hace en la disfunción renal? ¿Qué se hace? De acuerdo al coeficiente de flujo. Se da menos dosis y se puede, si es cada 6 horas, podemos dar cada 12 horas, 18, 24 horas, ¿no? O sea, se aumenta el tiempo de interdosis. Esas dos cosas se hacen, ¿no? En la insuficiencia renal. En este caso puede ser que podamos administrar, dependiendo esto también del grado de la insuficiencia renal, de acuerdo al coeficiente de flujo. ¿Cuánto es el coeficiente de flujo normal? De 90 a 120 mililitros minuto, ¿no? ¿Y desde cuánto se considera insuficiencia renal? Algunas personas mayores pueden tener casi como normal 50, ¿no? Por debajo de los 50 ya hay insuficiencia, y insuficiencia renal total 10, ¿no? 20. Ahora, ¿cuáles son las interacciones con el alcohol? Para el tratamiento no se debe dar con alcohol.
alcohol porque produce efectos muy intensos con el disulfirano. El disulfirano se conoce, es un disuasivo alcohólico. O sea, ¿qué quiere decir disuasivo? ¿Qué quiere decir disuasivo alcohólico? Que disuade al alcohólico para que no siga chupando, ¿verdad? O sea, generalmente se da disulfirano, sobre todo, digamos, sin que sepa el alcohólico, ¿no? Es su mujer que le mete en la bebida disulfirano, toma el disulfirano, no le pasa nada, está tranquilo, normal. Pero si va a chupar por ahí le viene una intoxicación. ¿Por qué? ¿Por qué uno tiene resaca? Porque el alcohol barato tiene dos tipos de alcohol, uno el metanal y el otro o alcohol metílico, una parte, y otra parte es el alcohol etílico. Y el alcohol y el metílico es tóxico, sumamente tóxico. El alcohol barato tiene alto porcentaje de metanal. Es por eso que cuando uno chupa con un misil, uno lo mata, ¿no? Dolor de cabeza, malestar muscular, etc. La resaca es muy fuerte. Entonces, cuando se da disulfirano, entonces él toma unos tragos y da la impresión de que se va a morir el hombre. Entonces, eso le disuade a que no vuelva a tomar. Pero eso hay que darle sin que sepa, ¿no? El alcohólico. Entonces, potencia. El metronidazol potencia el disulfirano, ¿no? Entonces, no se debe dar porque las reacciones pueden ser muy violentas. Después, con anticoagulantes, lo mismo, por la combinación con las proteínas, que tiene una combinación casi del 80%, entonces potencia la acción del anticoagulante, ¿no? Después, con la cimetidina, con el fenobarbital, aumenta la acción también, porque el fenobarbital, ¿qué son? ¿Qué tipo de fármacos son? La cimetidina, ¿qué es? ¿Qué es la cimetidina? Es un antihistamínico, pues, pero que no se utiliza como antihistamínico. ¿Para qué se utilizan las cimetidina y la ranitidina? Ranitidina. Creo que sí, no lo hacemos. Para las gastritis, úlceras, pues, porque cuando se bloquea el efecto, digamos, beta de la histamina, va a bloquear la secreción gástrica. Entonces se utiliza para la gastritis y úlceras, porque ya no se segrega ácido clorhídrico o jugos gástricos, ¿verdad? Entonces para eso sirve la cimetidina. Y el fenobarbital y la fenitoína, ¿qué son? También potencias. El fenobarbital, barbitúrico. ¿Por qué? Porque tiene fenilo. ¿Para qué se utiliza? Para el tratamiento de la epilepsia, ¿verdad? Porque tiene acción anticonvulsivante, es un hipnótico de acción prolongada. Bien. Y la fenitoína igual es un antiepiléptico. Y el disulfirán, ya les he explicado qué es el disulfirán. Bueno, esas son las interacciones medicamentosas. Ahora vamos a hablar un poco del timidazol. El timidazol es
es otro derivado de los nitroimidazoles, ¿no? Ahí hemos indicado el metronidazol y el timidazol. Todas sus acciones y todas sus indicaciones del metronidazol también son para el timidazol, ¿no? Casi en todo tiene una acción prolongada que puede durar 12 horas, incluso 24 horas. Por eso la posología es bastante... ¿Posología? ¿Cómo diríamos? ¿Qué era la posología? Cómoda, ¿no? Podemos ver cada 12 horas, cada 24 horas. Ah, sí. El retroceso de una infección por amebiasis, no infección, infestación sería, ¿no? Cuando es bacteriana es infección, cuando son ya protozoarios es infestación. ¿De acuerdo? Entonces, tiene muy buenos resultados. Las dosis son 500 miligramos cada 12 horas, podemos dar en algunos casos, incrementar hasta 2 gramos, ¿no? En casos graves de infecciones por anaerobia. Con esto hemos terminado todo lo que es antibióticos y quimioterápicos, ¿no? Entonces, ahora vamos a empezar el uso de antibióticos en odontología. ¿En qué caso podemos utilizar los antibióticos en odontología? En infecciones del cáliz bucal, ¿verdad? Ahora vamos a ver cómo se inicia una infección. Bueno, de acuerdo a estudios hechos acá en el Hospital del Niño, un alto porcentaje de las infecciones corresponden a infecciones dentales periodontares. ¿Cuánto? Casi 25% de la totalidad de las infecciones. Infecciones, digamos, intestinales, renales, de todo el organismo, de la totalidad de infecciones, una cuarta parte corresponde a las infecciones dentales. Por tanto, es importante para nosotros, digamos, saber cómo vamos a tratar estas infecciones dentales, ¿no? Entonces, de esta totalidad, los abscesos periapicales corresponden al 25%. Las urgencias por pericoronaritis. ¿Cuándo se produce la pericoronaritis? Cuando está erupcionando el diente, pues. Peri, ¿qué quiere decir? Alrededor de qué? De la corona, por eso se llama pericoronaritis. Entonces, cuando los niños lloran y lloran mucho, lloran, y las mamás dicen, hay pastas anestésicas, ¿no? Como gels, que a los niños les pasan así, porque les está doliendo, están erupcionando sus dientecitos y lloran, ¿no? Y las personas mayores, sobre todo a partir de los 15, 17 años, empiezan a salir los terceros molares. Y cuando está un poco, digamos, retenido el molar, entonces aparece una punta. Y ahí se queda, no erupciona más porque está en mala posición. Entonces, como bolsa periodontal se entran los alimentos, los detritos, todo. Porque la corona dental, ustedes saben que tiene un capuchón, ¿verdad? Antes de erupcionar. Eso revienta y el diente sale a la superficie, ¿verdad? Entonces,
Si no sale, si está solamente una parte saliendo, entonces todavía, digamos, está el capuchón pericoronario. Ahí se entra, se infecta y puede, en algunos casos, es muy doloroso, molestoso, etc. Y hay que sacar el diente. Entonces, eso a los pericoronaritis corresponden 11. Las periodontitis, infecciones periodontales, los niños casi no tienen, ¿no? Aunque existen en algunos casos que se puede producir la periodontitis juvenil, ¿no? Entonces, en los niños puede venir alguna, pero después de más temprano. Las periodontitis pueden ser de un 7 a un 14%, ¿no? Estos datos ha sacado el Hospital del Niño Ovidio Aliaga Uría, que es el Hospital del Niño, ¿no? Ahora, muy bien. ¿Cuál es la etiología de estas infecciones? ¿Cuál sería? La caries, pues, en primer lugar, la primaria, las infecciones en la caries. Pero la caries, como caries, no pasa nada. ¿Por qué no pasaría nada? Porque cuando hay caries no hay infección, ¿no? Solamente acúmulo de bacterias, sobre todo de lactobacilos, ¿no? Entonces, ¿qué hacen estos? Producen ácido, sobre todo ácido láctico. Entonces, esto descalcifica el diente. Cuando se depositan en los surcos, por eso hay, digamos, se hacen obturaciones preventivas. Cuando los surcos son profundos, entonces se sellan, ¿no? Los surcos. Entonces, la caries como caries pues, no hace nada, ¿no? Pero sí va a producir infección, primero inflamación. ¿Cómo se manifiesta esta inflamación? ¿Dolor a qué? ¿Ah? A los cambios térmicos, agua fría y caliente. Agua fría por lo general, ¿no? Pero agua caliente ya es cuando hay infección. Entonces, cuando se infecta esta cavidad cerrada no está abierta, viene la pulpitis aguda abscesosa, que ya esta inflamación se torna en infección, y al tornarse en infección es sumamente doloroso. El dolor es intenso, lancinante, insoportable, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer en ese caso? Supongamos que estamos en el campo, o un niño, o en la calle, o en algún lugar donde se vea zapateando a un niño de dolor. ¿Qué podríamos hacer? Con una aguja gruesa, meterle con la pulpa, de tal manera que sacarle una gota de sangre. Claro que es dolorosísimo, ¿no? Es peor todavía, meterle a la pulpa. Pero se le mete a la pulpa, se le produce ese dolor, después se le pasa totalmente. ¿Por qué? Porque hay exudado, hay compresión de la parte nerviosa que todavía, digamos, no ha degenerado, entonces se estimula mucho el dolor. Y cuando se le mete algo a la pulpa, al cuernito pulpar, y sale una gotita de sangre, y le calma inmediatamente. Eso pueden hacer
en estado de emergencia. Lógicamente que si es que están en consultorio, bueno, no lo van a hacer esa barbaridad, ¿no? Anestesiarle primero y después hacerle eso. Aunque la anestesia no agarra mucho. ¿Por qué no va a agarrar mucho? La anestesia no afecta en la pus. No, la anestesia no Se viaja en la pus. anestesia y está todo anestesiado. El labio anestesiado, la lengua anestesiada, listo para una extracción está, pero no le calma el dolor. ¿Por qué será? O en algunos casos que quieren hacer tratamiento de conducto, si quieren hacer la extirpación dental y hay una pulpitis, tampoco le agarra la anestesia. Le meten un tubo, todo está anestesiado menos el diente. Le meten otro tubo, todo sigue anestesiado, más anestesiado todavía. ¿Por qué será? ¿Por qué será? No sé por qué la presión interna está apretando los nervios. No creo. Pero es que la presión de toda esa sangre acumulada No creo que está es porque, apretando los no nervios. creo que es porque el quimio problema. Hemos hablado No de la deja línea, que hemos pase. hablado en Que anestesia pase local. anestesia. Y que no Pues le está hagan cerrado por vitamina. así. Les he explicado de que en estos casos no hay. O sea, si fuera por la infección, cambio de pH, etcétera, etcétera, la pus neutraliza el anestésico. Pero si damos a distancia, ya debería anestesiarse. Si es aquí la infección y anestesiamos en el ángulo, aquí arriba, o hacemos una técnica de Gogay, Nervio debería trigémino. anestesiarse y no se anestesia, ¿no? Entonces, ¿qué es la rodinia? Glodinia. Cuando sientes O sea, más dolor del esperado. Cuando nosotros tenemos Eso es glodinia. el brazo sano, me aprietan, me pueden hacer cualquier cosa, no me duele. Pero si está fracturado el hueso, apenas me toca, el dolor es intenso, ¿no? Por eso uno anda así cuando va defendiéndose de cualquier persona que se acerca mucho, estoy herido, ¿no? ¿Qué es la alodinia? Miedo. Es cuando... ¿qué pasa en la conducción nerviosa? Entra el sodio, sale el potasio, pero principalmente el sodio, ¿no? Entonces, ahí se produce la conducción nerviosa, ¿no? Entonces, los anestésicos tapan los canales de sodio, pero por dentro, ¿no? Dentro de la célula nerviosa va primero por su liposolubilidad, entra, pasa la membrana celular, está en el interior y por la parte interior bloquea el canal de sodio, ¿no? Y ahí se produce la interrupción del dolor. Por eso definimos anestesia como la sección fisiológica del nervio. O sea, el nervio ya no funciona, por tanto ya no hay dolor, ¿no? Entonces, en la alodinia se multiplican estos canales de sodio. Entonces, se hace muy difícil que bloquee totalmente. En ese caso, digamos, está así, hay que entrarse nomás hasta un cuerno pulpar y se hace la anestesia. ¿De qué tipo? Intrapulpar, ¿no? Una gotita, no se necesita ni un tubo ni medio tubo, no le hace efecto, pero el introducir la aguja en el nervio es pues como darle un balazo, ¿no? Es muy doloroso, pero
el dolor se alivia instantáneamente. No es necesario dar un tubo, otro tubo, otro tubo. ¿No? Muy bien. Esa es la relación primaria de una infección dental y peridental. O sea, la caries va a ir como consecuencia a una infección pulpar, y esta infección pulpar puede ir a nivel periodontal, sobre todo apical, etc., ¿no? Y los efectos, digamos, secundarios de una infección están relacionados con los traumas, ¿no? Traumas faciales, accidente, exodoncia, ¿no? O cirugías dentales. Todo eso está, digamos, todo eso está relacionado con una causa secundaria de infección. Bueno, faltan 5 minutos, vamos a quedar así.